Muchas gracias, profesor Bernal. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la universidad la invitación para estar en estas jornadas de CEIMAR con ustedes. Y, aparte de agradecer la invitación, felicitar muy efusivamente a la universidad por esta iniciativa de la creación de CEIMAR y de estos doctorados que nos reúnen esta tarde. Creo que, sin duda, al menos hablando del tema que yo más conozco, que es el tema de la historia marítima y de la arqueología subacuática, sin duda este doctorado de CEIMAR constituye hoy día en nuestro país la iniciativa más seria, la iniciativa más sólida de formación de futuros técnicos de los que tan necesitada está la Universidad Española y este país. No podemos olvidar que la arqueología subacuática en España es una actividad muy reciente. Podemos decir que en la etapa actual comienza en los años 80, tenemos una andadura escasamente 30 años y eso podríamos cantar un bolero ahora, que tiene una letra similar, pero eso no es nada para una ciencia. Se puede decir que comenzando, pero caray, lo que hemos hecho en 30 años. Eso intento comentarlo esta tarde. Y es que cuando me invitaron y pensaba de qué podíamos hablar, pensé que tampoco era cuestión de abrumarles a ustedes con la vida de los romanos y la vida de los fenicios, y que teniendo en cuenta que se trataba de un auditorio muy heterogéneo, creí que sería más conveniente, por una parte, informar de qué es esto de la arqueología subacuática y, por otra parte, desmontar algunos mitos, algunas ideas preconcebidas, al tiempo que hablar con claridad, y el profesor Bernal lo decía en un momento, hablar con claridad del gran peligro que está corriendo en estos momentos y que corre desde hace décadas nuestro patrimonio cultural de destrucción por parte o bien de obras que se realizan en el mar o por parte, y claramente me dedicaré a ello, por parte de empresas de cazatesoros, empresas que se dedican ilegalmente a la destrucción de este patrimonio cultural subacuático. Si estos son los problemas o el problema, como ejemplo, que pienso exponer esta tarde, aprovecharé la heterogeneidad del auditorio también para pedirle su colaboración. La arqueología subacuática es, si es algo, y es principalmente, una actividad totalmente pluridisciplinar. Y técnicos de prestigio como los que están esta tarde en esta sala pueden colaborar de una forma clara y muy positiva para el conocimiento de nuestra historia pasada, para el desarrollo de la arqueología subacuática, porque, como decía, es una actividad pluridisciplinar, tan pluridisciplinar como es la historia que investiga la arqueología subacuática y tan pluridisciplinar como es el hombre, que es el objetivo último de nuestro estudio como arqueólogos y como historiadores. Y sin más preámbulos, entraremos en el tema de esta tarde, diciendo que, indudablemente, el mar siempre ha sido un mundo rodeado de mitos. Más que el mar, el desconocimiento del mar. En las sociedades pasadas, el mar, un naufragio, era obra de culpas cometidas por el hombre y por el cual recibían el castigo. Y el mar siempre ha sido un mundo en que los monstruos, los fantasmas y los dioses se aliaban produciendo estas desgracias que al final se generaban o se materializaban en un naufragio. Pero a partir de la idea de naufragio nace la idea de aquello misterioso que hay en el fondo de las aguas, al lugar al cual solamente unos seres especiales, casi unos superhombres, pueden acceder y que cuando salen de esas aguas nos van a contar y nos van a exagerar generalmente esas maravillas que han podido ver en el fondo de las aguas. No es, por lo tanto, de extrañar que el ideario popular cree una imagen fantástica de todo aquello que se encuentra en el fondo de las aguas. Un ideario popular enormemente nocivo, porque, y pongo algunos ejemplos en la imagen, ha entrado a formar parte de la educación durante décadas de nuestros jóvenes. El Pato Donald saqueando doblones de un barco español creo que es bastante elocuente de la imagen que se estaba transmitiendo.
todo lo que hay en el fondo del mar debe ser sacado, debe ser expoliado, debe ser traído a la superficie, porque total, eso no es de nadie, y además en el fondo del mar no hace nada, nadie lo aprovecha y se está estropeando. Estos mitos intentaré, o estas ideas preconcebidas, intentaremos desmontarlas esta tarde. No es, por lo tanto, extraño que personas, y aquí tienen una foto famosa de hace décadas, la de Mel Fisher con el tesoro de Nuestra Señora de Atocha, que estos personajes, estos buscadores de tesoros, se rodearan de un halo de aventureros, de un halo de personas afortunadas, un ejemplo probablemente a seguir. He de reconocer, y afortunadamente es así, que esta imagen hoy día es mucho más difícil porque la sociedad ha avanzado. En estos momentos los restos arqueológicos o acuáticos están protegidos por las leyes de la mayoría de nuestros países, y en Estados Unidos, que era la cuna de la mayoría de esos cazatesoros, hoy día, excepto 2 estados, todos los demás consideran que los restos arqueológicos o acuáticos se deben proteger al mismo nivel legal que los restos arqueológicos terrestres, tal como hace la ley española, la 16/85 del patrimonio histórico español. Pero sin duda, estas imágenes todavía hoy día las podemos ir viendo en el National Geographic, todavía las podemos seguir viendo en los documentales, y todavía siguen alimentando ese imaginario popular de que lo que hay en el fondo del mar es para quien lo encuentra, quien lo saca y quien se enriquece con eso. Y aquí tienen una imagen no tan lejana, un anuncio que pude fotografiar el año pasado al ir a coger un avión en Barajas, diciendo que, bueno, pues que hay 100.000 euros para cada uno que nos esperan en el fondo del mar. Sin duda, anuncios como este no ayudan a proteger un patrimonio público, un patrimonio cultural, un patrimonio de la humanidad. Y aquí tenemos el ejemplo, y me voy a centrar especialmente en este caso, porque está en la imaginación de todos ustedes, porque es una imagen que dio la vuelta al mundo hace escasos años, que la volvió a dar cuando estas monedas rescatadas por Odyssey, la empresa Odyssey, fueron devueltas a España en 2 aviones, gracias a la sentencia de un tribunal de Tampa en Estados Unidos, y que son imágenes que van a volver a ver ustedes dentro de pocas semanas, si no de escasos días, cuando se inauguren las varias exposiciones que están a punto de inaugurarse en Madrid y en Cartagena dentro de escasas semanas. Les llamo la atención sobre esta imagen. Yo no sé si hay algún publicista en la sala, pero si hubiera, me gustaría que nos diera su opinión. Yo la encuentro, y soy arqueólogo, una fotografía de marketing perfecta. Tenemos al propietario de la empresa. Las monedas son mías y la tengo una en la mano. Se rodea de una imagen de seriedad, de tecnicismo, y una bata blanca y unos guantes, y siempre van perfectas para dar esa imagen de laboratorio, de ciencia y de técnica. Está delante de un barril de plástico blanco lleno a rebosar de unas monedas con un brillo de plata magnífico, y todo alrededor barriles idénticos pero todos cerrados. Les dejo 30 segundos para que ustedes se imaginen o se saquen una imagen de qué imagen les transmite esta fotografía, cuando además el pie de la foto decía: la empresa Odyssey ha rescatado al fondo del mar toneladas de oro y plata. Sin duda, ustedes se imaginan que abriendo esos barriles encontrarán toneladas de oro y plata. Y además la empresa Odyssey nos transmite otra imagen, otra idea. Nos dice: esto que hemos hecho solamente lo podemos hacer nosotros, porque somos las empresas tecnológicamente potentes, disponemos de los medios y disponemos del dinero. Y ustedes, pobres países, ignorantes universidades y pobres universidades del mundo y centros de investigación, no pueden hacerlo porque no tienen esta tecnología. El otro mensaje subliminal de esta operación. Y yo, por lo tanto, a partir de esta imagen que distribuyen a toda la prensa internacional, a todos los medios internacionales, el día que anuncian el descubrimiento, además dicen que valoran en $500 millones aquello que han sacado del fondo del mar.
¿Cuál es la realidad de todo esto? Una vez llegadas al Museo Nacional de Arqueología Subacuática del cargamento de las Mercedes, 14,5 toneladas de material arqueológico, y hecho recuento de esas monedas, no se ha podido hacer de manera totalmente exacta porque, como veremos, muchas monedas aparecen en bloques, en concreciones, pero aproximadamente se ha evaluado en 574.341 monedas de plata, en concreto reales de 8. Hombre, y solamente 212 monedas de oro. Las toneladas de oro y plata en realidad se convierten en toneladas de plata, pero bueno. Preparando este PowerPoint hice algo que ya había hecho hace años, que es volver a entrar a Internet a comprar un real de A8. El precio varía mucho en función de su estado de conservación, pero teniendo en cuenta que el real de 8 fue una moneda de circulación universal, los chinos, los vietnamitas, los indios, los ingleses, los holandeses la utilizaban como moneda única o casi única en sus transacciones comerciales, y no podemos olvidar que el real de 8 es el precedente del dólar. El dólar es una copia del real de 8 español, es decir, es una moneda que existen millones en el mundo, muchísimas en el mundo, su valor no es excesivo. Y las podemos encontrar, yo las encontré antes de ayer buscando por Internet, en 40 euros por moneda. 40 por 574.000 son 22.900.000 y pico millones de euros, 22 millones de dólares. Los doblones se encuentran en Internet por 1.760 euros, hacen un total de total 23 millones de dólares. Hombre, pues llama la atención. Entre 500 millones de dólares y 23, la diferencia es abismal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues Odyssey, en primer lugar, se olvida de decir que aquellas monedas que nos había presentado en aquella caja, perfectas, argénteas y pulidas y brillantes, en realidad no aparecieran así, llegaron así. Después de más de 200 años en el fondo del mar, los cobres, los metales de las aleaciones de las monedas de plata habían oxidado, habían formado una amalgama con la arena, el barro del fondo del mar, las conchas marinas, las piedras, y el estado en que llegaron a 14 toneladas de monedas fue este. Hasta tal punto que la oxidación había producido que muchas de las monedas habían perdido totalmente, por corrosión, su iconografía y son, en estos momentos, simplemente arandelas o discos de plata sin ninguna efigie y sin ningún elemento que lo identifique como una moneda. Y además porque teniendo en cuenta que la embarcación que las transportaba se hundió porque explotó la Santa Bárbara, el depósito de pólvora, y porque la metodología de extracción de las monedas no fue desde luego de lo más cuidadosa, muchísimas monedas han llegado hasta nosotros fragmentadas, rotas en trozos. Por lo tanto, eso se le olvidó decirlo a Odyssey. Podemos hacer una apreciación de que a efectos de venta, a efectos comerciales, esas 570.000 se convierten aproximadamente en 300.000 monedas de plata, que al precio que hemos dicho, su valor desciende hasta los 12 millones de dólares brutos. Y de los 212 doblones, como el oro es un metal que soporta perfectamente la inmersión en el mar, no tiene merma. Simplemente limpiándolos un poco, pasando por agua dulce, se pueden poner a la venta, y de hecho la empresa ya las tenía en estas cajitas con un certificado de garantía dispuestos para la venta. Por lo tanto, no hay merma en el valor que la empresa que habíamos dicho anteriormente. Con lo cual nos quedamos con un total de 12 millones de dólares para ese cargamento que la empresa había valorado en 500 millones. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de estos señores que han destruido un yacimiento arqueológico para sacar unas monedas? Pues ese halo de aventura, ese halo que aunque se intentan rodear los cazatesoros de que están sacando algo para disfrute de la humanidad, para que todos podamos aprovecharlo, resulta que estos señores, estudiando las cotizaciones de la empresa en la bolsa, comprobamos que en el mes de marzo de ese año 2007 la empresa incrementó su valor en bolsa de aproximadamente 300 millones de dólares. Poco después de ese incremento de su valor en bolsa,
el 18 de mayo, se hizo público el hallazgo. Poco después, los propietarios de la empresa vendieron sus acciones. El negocio ya estaba hecho. 370 millones de dólares de incremento de cotización en bolsa. Y además es que aquella imagen de marketing que les decía antes, este es el estado como vienen. Ni mucho menos las monedas estaban brillantes, ni mucho menos los barriles estaban llenos hasta arriba, entre otras cosas porque por el peso de las monedas se romperían. Aparecían simplemente unos 10 centímetros de moneda, que es aquello que el barril puede aguantar y que un hombre puede transportar. Aproximadamente 1.000 monedas por cada uno de los barriles. Pero no acaba aquí. Y yo creo que es importante que conozcamos la dinámica o el movimiento, la mecánica del funcionamiento de las empresas para desmontar ese halo que en ocasiones se tiene de ese mundo de salvadores que nos van a poner a nuestra disposición lo que hay en el fondo del mar. Y es que el The Times publicó, y ABC se hizo eco, de que existía toda una trama, especialmente en Gran Bretaña, pero con ramificaciones en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, de un fraude que consistía en invertir en esas empresas, reconocer menos de lo que se había sacado, por lo tanto, por eso sí era necesario incrementar el valor de lo que se decía que se había encontrado, declarar pérdidas, y se encontró, y ABC y el Times lo publicaron, una lista de personas que en Gran Bretaña se habían ahorrado en su declaración de impuestos hasta 1 millón de libras esterlinas. Aquí está el negocio de los cazatesoros, no en la venta de ese material o de eso que está extraído. Paralelamente a estas empresas, la legislación, la normativa y los historiadores entendemos el barco como un documento histórico. Un documento histórico en que el barco, no podemos olvidar que es la máquina más compleja que ha construido el hombre hasta la llegada de la aeronáutica. Y es la máquina más compleja y más perfecta que ha construido el hombre hasta la llegada de la aeronáutica, entre otras razones porque el barco es lo que permitía crear y mantener imperios. De nada la historia de España, la historia de Portugal, la historia inglesa, los grandes imperios marítimos hubiera sido muy diferente si los mejores ilustrados de sus respectivos países no hubieran investigado la hidrodinámica, la física, la química, hasta construir embarcaciones perfectas o al menos mejores que las de sus enemigos, porque es en función de la calidad técnica de esas embarcaciones que vas a poder ganar una batalla, vas a poder ganar una guerra y vas a poder mantener un imperio. Por lo tanto, para un arqueólogo, el barco es una prueba del estado o del nivel científico y técnico de una sociedad. En ocasiones ponemos el ejemplo, si un arqueólogo dentro de 10 siglos quisiera estudiar el siglo XX, probablemente estudiando una nave espacial tendría una información sobre el desarrollo científico y técnico de la sociedad del siglo XX. El símil quizá nos pueda servir para valorar la información que nos pueda aportar una embarcación del siglo XVI o del siglo XVII, y no digamos para épocas en que no existe documentación escrita. Pero es que además el barco, y especialmente su cargamento, son un reflejo de la situación histórica que había en el puerto de origen de esta embarcación y de la situación histórica en el puerto de partida. El barco hubiera sido diferente si la historia del puerto de origen o los productos existentes en el puerto de origen hubieran sido distintos. Y el barco hubiera sido diferente si en el puerto de destino no hubiera una demanda que es la que transportaba el barco. Pero claro, en este sentido, el barco se convierte también en un transformador de la historia, tanto del lugar de origen como del lugar de destino. Probablemente la historia de la independencia de los países sudamericanos hubiera sido diferente si, por ejemplo, el San Telmo no se hubiera hundido en la Antártida y hubiera llegado a Chile en su momento. Probablemente alguna sublevación, todo el ejército que navegaba en esa flota hubiera cambiado, al menos había retardado la independencia de algunos de los países o de las colonias españolas.
En este sentido, el barco como máquina y el barco como modificador o como condicionante o como documento histórico de la situación histórica que une grupos humanos se convierte para el arqueólogo en un objeto de estudio. Pero ¿qué ha pasado? Y volvemos a la Mercedes. La Mercedes ha proporcionado las monedas que les comentaba y únicamente unos 80 pequeños objetos. 80 pequeños objetos que pueden ser, efectivamente, 3 cajitas de oro, 3 tabaqueras para el rapé, un fragmento de cuchara, una hebilla, una bala, cosas de este tipo, 80. En un cosmos, un microcosmos, como es un barco del siglo XVIII, donde hay miles y miles de objetos, lo único que esta empresa recupera son 80 pequeñas cosas, hebillas y tal. Obviamente con esto es imposible reconstruir la historia de este barco, es imposible conocer la arquitectura naval de este barco, es imposible escuchar la historia. Es como si pasáramos un bulldozer por la Catedral de León y una vez que pasáramos el bulldozer recogiéramos algún cristalito de colores de las vidrieras, algún capitel, alguna columna y lo lleváramos a un museo. Jamás nunca podremos tener una idea de lo que fue la Catedral de León en su momento. Esto es lo que hacen las empresas de cazatesoro y esto es lo que ha ocurrido en la embarcación de las Mercedes. La destrucción de un documento histórico que forma parte de la historia de la humanidad. Afortunadamente, la legislación actual, tanto la Ley de Patrimonio como la Educación de la UNESCO, equipara un yacimiento arqueológico subacuático a un yacimiento arqueológico terrestre, con lo cual hace imposible que tanto el bulldozer como estos destructores, equipos que utilizan esta gente que se dedican a la búsqueda de tesoros, puedan ser utilizados. Ante esta situación hay 2 acciones mínimas, una de vigilancia y protección y otra de investigación, restauración y difusión. Una que estará en manos de la Armada, de la Fuerza de Seguridad del Estado y de la Justicia, y en este caso y en otros han actuado, todos ellos, para producir el resultado que conocemos, y el otro es el que nos reúne aquí esta tarde, la investigación, la restauración y difusión, que está en manos de las universidades y de los centros de investigación. ¿Cuáles son esos centros de investigación? ¿Cuáles son los organismos competentes en España? Ya les voy a dar una pincelada muy rápida de cuál es la situación de la arqueología subacuática en España. Desde los años 80, saben ustedes que las competencias sobre patrimonio cultural fueron traspasadas del Gobierno central a las comunidades autónomas y entre ellas la arqueología subacuática, por lo cual diversas comunidades autónomas se dotaron de técnicos y de instalaciones para asumir estas competencias. En el 81 se crea el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, en el 96 el de Valencia, en el 82 se crea el del Ministerio de Cultura en Cartagena y en el 97 el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, que como ustedes saben está aquí cerca, en el balneario en La Caleta. Afortunadamente, los centros actúan, aunque son independientes, actúan con un criterio muy similar, pero cada uno ha destacado en estos años por muchos detalles, o algo les hace especialmente sobresalir en algún caso. En el caso de Cataluña, ya que se dispone del único barco que existe en España específicamente dedicado a arqueología subacuática, este barco se compró para hacer arqueología subacuática, no hace más que arqueología subacuática, eso da una movilidad y permite controlar muy bien la carta arqueológica, los nuevos hallazgos. Pues Cataluña podríamos decir que destaca en la realización de la carta arqueológica. El centro de Valencia realiza excavaciones esporádicas. El centro de Andalucía, a mi entender, destaca por un modelo de gestión, ha creado todo un modelo de gestión que es ejemplo yo creo que para el resto, creando zonas arqueológicas de protección y yacimientos arqueológicos especialmente protegidos. Y el centro del Ministerio en Cartagena, Museo Arcua, es un museo y destaca por su labor de difusión al gran público de la historia marítima o de la arqueología subacuática española. Estos centros, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Pues en Cádiz
lo habrán seguido ustedes en la prensa y creo que hoy incluso salía alguna noticia, se está trabajando en estos momentos en la excavación, el estudio y la conservación de estas 3 embarcaciones, creo que de los siglos XVI y XVII, que quedarían afectadas por la ampliación del muelle de contenedores del puerto de Cádiz. Yo he de reconocer mi envidia sana a mis colegas andaluces y de Cádiz en especial, porque tienen ustedes el mejor yacimiento arqueológico subacuático de España y uno de los mejores del mundo para el estudio de la navegación, especialmente a partir del siglo XVI. Desgraciadamente, las aguas, y eso nuestros antecesores nos hablan de la polución del material en suspensión en el agua. Desgraciadamente, las aguas de la bahía de Cádiz no permiten una visibilidad óptima, pero bueno, no podemos tenerlo todo. Otra imagen proporcionada por las colegas del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, de los trabajos que están realizando, y un lingote de plata, uno de los lingotes de plata que han aparecido, que ya en fase de estudio. En Cataluña se está trabajando en estos momentos en un barco que se hunde el 19 de junio de 1813, es una flota anglo-española que sale del puerto de Alicante para conquistar Tarragona, que en ese momento está en manos de Napoleón. La flota no consigue conquistar Tarragona y en el viaje de vuelta un temporal lo hace encallar en el delta del Ebro. Los sucesivos aluviones del Ebro rápidamente cubren de sedimentos el barco y un barco se conserva únicamente cuando queda protegido por los sedimentos. Todo lo que no está protegido por los sedimentos es destruido o bien por la mecánica del agua o bien por la flora y la fauna. Aquí la colaboración de los biólogos nos es esencial. Es un barco, por lo tanto, que se conserva. Ahora, este barco apareció cuando desaparecieron 3 metros de lodo como consecuencia de la erosión que está padeciendo en estos momentos el delta del Ebro, ya que el sedimento que bajaba antes ahora no llega debido a la construcción de los numerosos pantanos en el Ebro. Esa erosión hizo aparecer un día, un pescador enganchó las redes y nos permitió encontrar un barco magníficamente conservado, probablemente el barco mejor conservado que hay en estos momentos en España, gracias a ser cubierto por los sedimentos del Ebro. Es un barco anglo-español, básicamente con material inglés, cañones de Jorge III de Inglaterra y unas botellas sobre las cuales volveremos más tarde. Una imagen del estado de conservación del barco. Y algo importante, la difusión. La semana pasada se ha inaugurado en Gerona una exposición sobre este barco como difusión al gran público y como implicación o para implicar al gran público en la conservación de este patrimonio y para hacer llegar al público aquello que es su herencia cultural. En Valencia se está excavando en estos momentos. Si el de Deltebre es el barco, la madera, mejor conservada en España, Beauferré es el barco con el cargamento mejor conservado. Además es un cargamento de ánfora del siglo I después de Cristo que le confiere un valor especial. Y el proyecto que está llevando a cabo en estos momentos el Museo Arco, el Centro Nacional, el Centro del Ministerio, es lógicamente la restauración de las monedas desde que llegaron al museo en diciembre del 2012. Una restauración que requiere unos técnicos especializados. Aquí la colaboración con las universidades de Murcia y Cartagena, porque están al lado, son de una enorme eficacia, tanto por disponer de los técnicos como disponer de los equipos y de los laboratorios para poder llevar a cabo las analíticas necesarias y, al final, descubrir, después de la investigación, cuál es el método más adecuado para restaurar cada una de estas monedas, que no todas presentan la misma problemática. Unas cayeron encima de piezas de bronce, otras cayeron en contacto con cañones, anclas y cadenas, y aquí ven ustedes las 6 tipologías o las 6 diagnósticos que se pudieron realizar. Hace falta un laboratorio especializado, este es el laboratorio de que dispone el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, únicamente especializado en restauración de objetos arqueológicos húmedos y en donde los químicos, los físicos juegan un papel enormemente importante y donde animo a ustedes, el profesor Betancourt,
que está aquí con nosotros, está colaborando porque lleva a cabo un proyecto de modificación de metales por inmersión en el medio marino, y, lógicamente, la investigación. Esta es una pieza, saben ustedes, que Odyssey abandonó en Gibraltar, porque consideró que no tenía ningún valor, abandonó una serie de piezas que luego el gobierno español ganó otro pleito y pudo recuperar lo que estaba perdido, lo que estaba abandonado en Gibraltar, y entre lo que nos llegó fue la pieza la pieza, la verde, una masa que Odyssey dejó allí. Tras realizar una serie de radiografías y limpiezas y restauración, apareció la otra imagen, en donde pueden ver ustedes en el botón de Odyssey pone RL Marina, pero bueno, es lo mismo que el de abajo, Real Marina, y es un elemento importantísimo. Y aquí la diferencia entre un destructor de yacimientos arqueológicos y un arqueólogo, una de las muchas. Sabemos que en el 1802 se produce un cambio en la ordenanza militar, por el cual cambian los uniformes de la Armada. Y este botón, que era el reglamentario hasta 1802, pasa a ser este, que es el que todavía perdura en los uniformes de la Armada, ligeramente transformado, pero el ancla y la corona es el que podemos ver en cualquier dependencia militar en estos momentos. Esto que tiene en la pantalla es una bolsa de tela, en donde un oficial de la Armada, cuando cambió la ordenanza, se quitó sus botones viejos, los metió en una bolsa junto con las charreteras, las tienen aquí, unas cintas doradas, las típicas del uniforme militar, y se cosió los uniformes nuevos. Esto es una prueba arqueológica. Este barco se hundió después de 1802. Y esta tontería, entre muchísimas comillas, ha servido para, uno, aproximarnos a que este barco es la Mercedes, y dos, para demostrar delante del Tribunal de Tampa que era un barco español, porque llevaba oficiales de la Armada Española. Pequeños detalles que, estudiados con metodología arqueológica, nos pueden aportar lo que buscamos, que es información histórica. Y aquí llego a intentar animarles a ustedes a entrar en este apasionante mundo de la arqueología subacuática y de la investigación de nuestro devenir histórico, porque todos sus conocimientos son enormemente útiles. Voy a hacer un recorrido rápido. Este es un barco griego excavado del siglo VI a.C., excavado en aguas de Pollensa, en la isla de Mallorca. Es el mayor barco griego que conocemos en el Mediterráneo. Es un barco que no tiene ni un solo clavo, ni un solo elemento metálico para unir todas sus piezas. Todas sus piezas se unen únicamente por medio de un fino cabo de 3 milímetros de diámetro, que pasa por unas perforaciones hechas en las tablas, como pueden ver en los dibujos, y es lo que se conoce como un barco cosido. Este sistema de construcción naval es típicamente de época griega clásica, deja de existir o de utilizarse hacia el siglo V antes de nuestra era, y gracias a este barco somos lo que somos, a este y otros como este. Estos son los barcos que utilizaron los griegos que llegaron a la península ibérica, que fundaron Marsella, que fundaron Ampurias y que forman parte de nuestro sustrato cultural. Era, por lo tanto, un documento histórico de primer orden. Arqueólogos, ingenieros navales, ingenieros agrónomos y marinos hemos colaborado en el estudio, y está publicado, existe una monografía sobre esta embarcación. Una pieza de este barco, tienen aquí las tres fases, como a la piedra o el elemento, la concreción marina que aparece, la radiografía que se hizo para ver qué contenía, y tras el trabajo de restauración comprobamos que era un paquete de picos de picar, atados con una cuerda de esparto, aquí la tienen, la cuerda de esparto, y en el momento del hundimiento el casco de alguien que iba en aquel barco se desplazó y se enganchó, y quedó ahí enganchado con estos picos. Hombre, fue necesario la intervención de restauradores, de médicos, radiólogos al menos, que colaboraron para hacer esto, de químicos y físicos, y el resultado fue espectacular.
es que dentro del casco de bronce se conservaba, y ahí la tienen ustedes, la chichonera de mimbre que hacía más cómoda o más cómodo la utilización de este casco de bronce, una pieza única, pero excepcional, del siglo VI a.C. Otro ejemplo de cosas que se han hecho o se están haciendo en España, este es el barco fenicio, de época fenicia, mejor conservado en el mundo. Un barco que apareció en las costas de Mazarrón, en la provincia de Murcia, un barco de época fenicia datado en el siglo VI a.C. Los estudios arqueológicos han permitido realizar su reconstrucción 3D, hacer su planimetría, que nos ha permitido, gracias a carpinteros navales, reconstruirlo a escala 1:1. Hemos hecho una reproducción a escala 1:1 del barco, pero la hemos hecho utilizando las mismas herramientas, los mismos principios que utilizó un carpintero del siglo VI. Esto es lo que se llama arqueología experimental. Nos ha permitido conocer perfectamente el modo de trabajo, la problemática, el tiempo de duración y, por lo tanto, horas de trabajo, avanzar, por lo tanto, en el conocimiento del trabajo en el siglo VI a.C. y avanzar en la tecnología del siglo VI a.C. Arqueólogos, ingenieros navales, agrónomos, hubo que identificar todas las especies vegetales. Y aquel barco de Deltebre, aquel que había sido cubierto por los sedimentos del Ebro, aquí lo traigo a colación otra vez porque hay un especialista que nos resultará, que quizá a usted le resulta extraña, el enólogo. ¿Qué hace un enólogo en un trabajo de arqueología? Pues un enólogo lo que hace es que aparecieron las botellas, y eso es bastante normal, todavía con su tapón de corcho y con su contenido. Y el contenido era vino fundillón. Vino fundillón que, con la llegada de la filoxera, las parras que permitían la fabricación del fundillón desaparecieron, pero se sigue cultivando en la provincia de Alicante en estos momentos una variedad y se sigue fabricando, produciendo vino fundillón. Bueno, pues los enólogos nos permitieron analizar e identificar el lugar de producción. Bueno, un trabajo de químicos, todos los barriles que aparecen tenían las tapas escritas con tinta negra. Conservar esta tinta negra, que es un documento histórico importantísimo, entre otras cosas, porque nos dice el año en que se cerraron estos barriles, están en 1810, les recuerdo a ustedes que el barco se hunde en 1813, pues eso ha sido un trabajo realmente importante y la colaboración de los químicos ha sido esencial para poder leer y recuperar y no perder todas estas inscripciones. Ven, por tanto, y esto es uno de los motivos, y con esto voy acabando ya, de mi intervención de esta tarde, animarles a ustedes a entrar en una colaboración en esta pluridisciplinaridad que requiere el estudio del ser humano y que requiere y que gracias a la arqueología subacuática encontramos otra vía de penetración o de acumulación de informaciones sobre esa evolución. Otra embarcación. Este es el único barco del siglo XIV que se conoce en el Mediterráneo, el único. Hemos podido realizar los planos de la excavación, los planos de la embarcación y a partir de métodos informáticos llegar a reconstruir cómo había sido esta embarcación. Este estudio es especialmente interesante porque lo hicimos en colaboración con el Museo de la Marina de París y entre otras cosas porque traía cerámica de Túnez y cerámica del Languedoc, del sur de Francia. Hubo un convenio de colaboración entre Francia y España. Fue un proyecto especialmente bonito. Y aquí llegamos a cuál era el objetivo. Si las medidas para proteger nuestro patrimonio y para conocerle ha de contemplar las acciones de vigilancia y protección, las de investigación, restauración y difusión corresponden a la universidad y a los centros de investigación. Y para esta labor, y vuelvo a repetir, la colaboración entre especialistas de diversas materias es esencial.
Es por eso que agradezco especialmente, y comenzaba mis palabras felicitando a la Universidad de Cádiz por la iniciativa de reunir en CEIMAR y en EIDEMAR a técnicos y especialistas de diversas ramas y crear esas líneas de investigación transversales que nos han presentado esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Javier Nieto por este interesantísimo viaje que creo que ha ilustrado magistralmente cómo el mar verdaderamente es un laboratorio inagotable para todos aquellos que quieran estudiar. Estoy seguro que los doctorandos, que tienen especialidades muy diferentes, todos habrán visto, al menos habrán pensado, que tendrían su espacio dentro de cualquiera de los proyectos, investigando algunas de las cosas que aparecían dentro de los barcos. Tenemos unos minutos para alguna intervención. Eduardo Valguería. Yo tenía una pregunta. No sé si existe un mapa de yacimientos arqueológicos submarinos. Y hace unos años tuvimos una colaboración con el centro aquí de Cádiz, que consistía simplemente en el reanálisis de aquellos datos brutos de sonda multiar para poder identificar posibles especies a partir de esta información. A mí me pareció, no sé cuáles fueron los resultados, pero me pareció interesante porque creo que ahí añade también otra disciplina más, la que aplicaré, que son los geólogos. Yo creo que hay mucha información de esta, de sondas nucleares y probablemente sondas de vacío lateral, que a lo mejor podrían, con una revisión adecuada, indicar o mostrar indicios de otros posibles especies o restos submarinos, arqueológicos submarinos en el litoral español, sobre todo en aguas profundas. Pensaba que iba a salir una pregunta similar y por eso me he guardado quería casi preparada la respuesta. Y la respuesta era, y lo he hecho intencionadamente, no lo he citado antes, agradecer al profesor Canals, al cual conocí, no recuerdo qué año debía ser, pero debía ser hace ya la prehistoria, al cual conocí en su despacho cuando me enseñaba en la pantalla de su ordenador las imágenes captadas por un ROV de un barco romano en uno de los canales, creo que era el canal del Cabo de Creus, ¿no? En uno de los canales del Cabo de Creus. Y allí en el fondo del mar están todas las ánforas dispuestas. Efectivamente, no he tratado ese porque pensaba tratarlo si había salido, bueno, y si no, hacer salir la oportunidad. Hay todo un campo de la geología, de los estudios que vosotros estáis haciendo, que son imprescindibles, ya no para la excavación, pero sí para la carta arqueológica. Uno de los objetivos que tenemos planteados como prioritario, todos los centros de arqueología subacuática españoles, es la realización de la carta arqueológica subacuática. No podemos proteger algo que no sabemos dónde está, en qué estado está y cuál es lo urgente para realizar. Y los equipos que se utilizan, el multibeam, el sonado barrido lateral, el penetrador de lodos, son equipos generalmente bastante caros que no están a disposición muchas veces de las actividades culturales, entre muchas comillas. El intercambio, el trasiego de informaciones entre los que trabajáis con estos equipos y los arqueólogos es capital. Yo agradecería a los presentes en esta sala que trabajen con estos equipos y que durante sus trabajos localicen casualmente pues una anomalía de multibeam o de sonar o alguna cosa, que los pongan en conocimiento de las instituciones arqueológicas o acuáticas de su comunidad o del ministerio. Pues si no, se perderán en el fondo de los ordenadores. Sí. Podría salir. Eso fue fruto o el objeto del convenio que tuvimos con el CAS. Pero ese análisis se puede hacer extensivo a otras muchísimas zonas. Y hace un año, un par de años, escuché una noticia que me sorprendió. Y es que la ministra de Cultura había firmado o iba a firmar un convenio con la NOAA para hacer
seguramente el periodista confundió los términos. El 3 de, no, el 3 de diciembre del 2010 se firmó entre el Estado español y NOA un convenio de colaboración para contemplaba aportaciones por ambas partes. Por parte de España lo que se quería era que el gobierno de Estados Unidos se comprometía a la protección de todos los barcos españoles hundidos en aguas de Estados Unidos y además creaba equipos transnacionales que pudiéramos trabajar sobre los barcos españoles hundidos en Florida, básicamente en Florida. Y por parte de Estados Unidos, de NOAA, se pidió una cosa que yo en aquel momento encontré muy curiosa: entrar a los archivos españoles, básicamente el de Indias. Yo en un primer momento, y estaba en la reunión en Washington, y en un primer momento pensé, cara, ya estamos otra vez con los mismos, lo que quieren es saber dónde están los barcos para ya expoliarlos. Y no, lo único que querían era recoger los datos climáticos que figuraban en los libros de navegación para hacer un estudio de climatología de los siglos XVI y XVII. No les interesaba lo más mínimo dónde estaba el barco, sino las anotaciones de los marinos en los libros de los barcos para estudiar el clima. El convenio pretendía simplemente, entre otras cosas. Hay dos palabras pedidas, Miquel Canals. Sí, yo quería hacer un comentario y una pregunta. Aparte de que la exposición, como siempre, me ha parecido muy atrayente, ¿no? El comentario enlaza con el tema de la pesca de arrastre. Oh. La pesca de arrastre es mal amigo de la conservación de restos arqueológicos en el fondo marino, pero es mal amigo sobre todo allí hasta donde llegas, a la profundidad a la que llegas, es decir, 800, 900 metros del Mediterráneo. Entonces los barcos antiguos, bueno, sí, costeaban mucho, pero no se hundían solo en zonas costeras, o no solo embarrancaban, sino que a veces un temporal les llevaba pues mar adentro y se hundían mar adentro. Entonces hay un, y lo digo por experiencia, hay un yacimiento que algunos ya están detrás de él, que es buscar en los grandes fondos a profundidades superiores a las cotas que alcanza la flota de arrastre, y puedo decir que es espectacular en el sentido de que en algunos lugares de los fondos marinos españoles, de esos taludes abarrancados que veíamos en la presentación que hice antes, pues bueno, ves pecios perfectamente preservados, modernos, antiguos, de mediana edad, y luego ya cuando llegas a la zona de arrastre, ahí se acaba. Es un apunte que quería hacer. Y luego la pregunta es, ¿qué hay del Santo Cristo de Maracaibo? En cuanto a la primera cuestión, varias respuestas. Una, nuestros museos, en nuestros museos hay muchas ánforas que les falta el cuello. Está la panza intacta y le falta el cuello. Las ánforas se transportaban en los barcos rectas. Si el barco se hunde y el sedimento empieza a cubrirlo, lo que no se cubre es esos cuellos altos que tienen las ánforas. Cuando el cable de las redes de arrastre pasan, actúa como un cuchillo, les corta. Y claro, luego la red las mueve y otras veces, como los arrastreros suelen pasar varias veces por el mismo sitio, a base de pasar, si la primera ha cortado los cuellos, pero ha descolocado las ánforas, la siguiente ya recoge las ánforas. Y tenemos muchas ánforas que están cortadas por las redes de arrastre. La red de arrastre es un elemento destructor, es terriblemente destructor, y gran parte del patrimonio arqueológico subacuático de este país lo han destruido las redes de arrastre. En cuanto al Cristo de Maracaibo, pues le pasa lo mismo que a los galones de Rande. y me puedo ir a la primera diapositiva. Si es que el mundo del mar está lleno de mitos y leyendas. Bueno, pues sí, a verlo, o sea, pasa como las meigas, a ver las águilas. No, o sea, pero vivimos, Atocha inició y destapó toda una serie de leyendas sobre tesoros y sobre cosas por el estilo. Yo creo que el ejemplo que he puesto de las Mercedes y del gran valor de las Mercedes, que ha pasado de ser de 500 millones de dólares a escasamente 12 millones de dólares, bueno, pues se magnifica e interesa a los cazadores de tesoros y a la gente que se dedica a estas cosas magnificar los cargamentos.
Non. Non, vous pourrez parler en français, s'il vous plaît. Comme vous le savez, durant la dernière glaciation, le niveau de la mer Méditerranée était moins 500 mètres par rapport à l'actuel. Beaucoup de populations vivaient sur cette zone-là. Suite à l'élévation du niveau de la mer et le réchauffement, il y a eu des reculs sur les populations, mais les vestiges sont restés sur les différents plateaux continentaux. Est-ce que l'approche de la plongée sous-marine peut nous aider, nous donner des idées pour la précision à la fois de la paléoclimatologie et de la paléocéanographie sur certaines zones méditerranéennes? Si vous pouvez traduire la question. Sí, sí. El profesor pone la cuestión de cómo los arqueólogos decimos, o por qué los arqueólogos decimos que desde la última glaciación el nivel del Mediterráneo ha subido 120 metros y si la arqueología subacuática puede colaborar en la determinación de las líneas de costa durante las glaciaciones y durante la prehistoria. Yo no había hablado de este tema, es un tema nuevo. Efectivamente, en estos momentos... no, es un tema nuevo en esta tarde, en esta mesa. Efectivamente, los arqueólogos sabemos hoy que, no desde la última glaciación, pero sí que en los últimos 20.000 años, el nivel del Mediterráneo ha subido 120 metros de media. Esto es un problema enormemente complejo. O sea, no podemos decir cuál es el nivel de... Y esto los geólogos saben mucho más que nosotros. No podemos decir cuál es el nivel del mar en un punto determinado, en un momento cronológico determinado. Por la gran complejidad de que la corteza terrestre no se mueve igual en todo el Mediterráneo. Hay puntos, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en Creta un puerto romano a 6 metros, el fondo del puerto romano, a 6 metros por encima del nivel actual del mar. En cambio, en Ampurias tenemos restos romanos a 2 metros por debajo del nivel del mar. Los terremotos, la variación de la corteza terrestre, la erosión, la aportación de sedimentos por los ríos, hace moverse continuamente la línea de costa. Lo que es seguro es que la línea de costa que conocemos hoy día nunca ha sido como es ahora. Eso es diferente. ¿Cómo sabemos cómo es? Yo creo que el gran especialista mediterráneo en estos momentos, en estos temas de paleotopografía y arqueología, es el profesor Morange, de la Universidad de Aix-en-Provence, que ha estudiado desde Tiro, desde la variación de la línea de costa en Tiro, hasta la variación de la costa en el Golfo de León. Él llega a la conclusión que para la zona del Golfo de León, en estos momentos estamos aproximadamente a unos 65 centímetros, más o menos 10, con respecto a lo que sería el cambio de era. Y en la zona del Golfo de León, a 120 metros sobre los últimos 20.000 años. Pruebas arqueológicas de 120 metros la tenemos con el hallazgo de paleofauna. O sea, tenemos restos de animales encontrados a 70, 80, 90, en ocasiones a más profundidad que las redes de arrastre en ocasiones extraen. La prueba arqueológica más irrefutable que tenemos, pero es solamente de 30 metros, es la Gruta Cosquer. En la salida del puerto de Marsella, un submarinista que hacía inmersión encontró a 30 metros de profundidad una cueva. Entró con su equipo de inmersión, la cueva iba ascendiendo y llegó el momento que sobrepasó el nivel del mar y por lo tanto encontró la cueva, una burbuja de aire. Se quitó su equipo de inmersión, continuó caminando cueva adentro y la sorpresa fue que encontró unas pinturas paleolíticas del Magdaleniense superior. Como no se ha encontrado ningún otro acceso a esa cueva que la que está a 30 metros de profundidad, sabemos que el Magdaleniense superior, que se suele fechar hacia el 15.000 a.C., sabemos que en el 15.000 a.C. el mar estaba obviamente más abajo de los 30 metros, pero sabemos que estaba bastante más abajo. ¿Una pregunta más? Sí, adelante. ¿Por qué no hay profesionales dentro del ámbito universitario de la arqueología subacuática? ¿Por qué no hay? Profesionales dentro
¿Por qué se cree usted que yo felicitaba a la Universidad de Cádiz al principio de mi intervención por su iniciativa? Pues porque eso es una falta que tenemos. Desgraciadamente, en la Universidad Española hubo, en esto ya no la hay, una sola asignatura que se llamaba Arqueología Náutica y Subacuática, que la di yo en la Universidad de Barcelona durante 11 años, pero cuando yo luego marché a otros deberes laborales, se dejó de dar. En este momento no existe en la Universidad Española ni una sola asignatura que trate el tema de la arqueología náutica y subacuática. Existe alguna asignatura sobre arqueología del mar, la navegación, pero de metodología técnica de arqueología subacuática no existe ninguna. Existe un doctorado desde hace muchos años en la Universidad de Zaragoza. Existe un posgrado en la Universidad de Valencia que se celebra cada 2 años y desgraciadamente esta mañana he llegado al hotel, he bajado del avión, he llegado al hotel, me he conectado a internet, he visto el correo y me he encontrado un correo del profesor Pérez Ballester de la Universidad de Valencia diciéndome que el posgrado que estaba previsto celebrar en el mes de mayo se suspendía por falta de matrículas. Y ese es el panorama que tenemos en la Universidad Española. Por lo tanto, la iniciativa de la Universidad de Cádiz, yo la verdad que les felicito y me alegro muchísimo de que la Universidad de Cádiz se convierta en líder en la formación de técnicos en arqueología subacuática. Lo estamos luchando porque en las asignaturas de grado al menos hay alguna asignatura de arqueología subacuática. Y estamos luchando y a ver si en colaboración, y esto es una iniciativa que llevamos hablando hace tiempo, no sé si podemos decirla o no, pero bueno, es un proyecto, a ver si conseguimos crear un máster al menos en arqueología subacuática. En España se han hecho un máster que se hizo en la Universidad de Barcelona cuando yo estaba de profesor en el año 2008, pero que no tuvo continuidad y poca cosa más. ¿Por qué no existe más enseñanza universitaria? Pues probablemente porque la arqueología subacuática es una actividad muy reciente, muy joven. Y necesitamos todavía que personas que se empiecen a formar en arqueología subacuática lleguen al máster, lleguen al doctorado, lleguen a ser becarios, lleguen a ser profesores adjuntos, lleguen a ser catedráticos y hagan todo el cursus honorum hasta que cuando lleguen a la universidad y desde dentro instauren enseñanzas o cátedras especializadas en arqueología subacuática y en arqueología marítima. En arqueología marítima sí que hay más. Casi todas las cátedras de historia de América tratan muchísimo la historia marítima, la historia naval de este país. Pero lo que podríamos denominar como estrictamente arqueología náutica y subacuática, el panorama es bastante pobre. Le animo a que, si le interesa el tema, empiece su cursus honorum. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como han visto, el profesor Nieto, aparte de un excelente arqueólogo subacuático, es experto en marketing, porque lo que quiere es que ustedes terminen sus doctorados pronto y se puedan incorporar a desarrollar estas líneas en la Universidad Española. Pues muchísimas gracias por su intervención.